Y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, y tenemos la última entrevista de este día. El escritor, periodista, Alberto Fuguet. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Fernando. Buen día, muy noticioso. Sí, ha estado muy noticioso y va a seguir noticioso. Las cosas se empiezan a mover. Y cuando las cosas se mueven, de pronto hay espacio para las mejoras. Vamos a ver si es que... Sí, hay algo este es uno de los casos. Y de descomprimir ideas, ¿no? Sí, pues exactamente. En el caso tuyo, queríamos conversar un poco sobre el último libro tuyo, Despachos del Fin del Mundo, que es bien interesante porque he tratado de cómo se le puede caracterizar, digamos, porque, claro. Porque tienes de todo en el libro. Tiene cosas que parecen columnas, cosas que parecen cuentos o que son cuentos. Tiene pensamientos de pronto sobre una variable que llama la atención. Todo esto asociado a lo que nos ha estado pasando desde el estallido social en adelante y particularmente estos 2 últimos años. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió generar estos despachos? Que es una buena palabra para cosas que eventualmente pueden tener distintas características. Claro, que significa tantas cosas también. Despacho, incluso una palabra medio ciútica para decir oficina, ¿no? Pero sí. El delivery, la palabra en español del delivery es despachar, mandar. Despacho significa muchas cosas. Bueno, yo me di cuenta que las palabras eran importantes. O sea, hoy mirando lo que está ocurriendo con lo que pasaba hoy, incluso porque el libro siento que no termina, dan ganas de haberlo continuado, pero había que cerrarlo. Pero básicamente yo te podría decir con mucha más seguridad, Fernando, lo que no es. Yo no quise hacer un libro de análisis político, no quise hacer por qué ocurrió el estallido, que hubo un subgénero, de lo cual yo te reconozco que soy fan y lo leí casi todo, pero yo me sentía incómodo y además sentía que no me daban la respuesta. O sea, leía libros de respuestas, incluso de gente muy connotada, que no les creía del todo, no porque sentía que estaban equivocados, pero hay algo que no me cuajaba. Y después capté que uno, claro, más que responder, quizás lo que hay que hacer ahora es abrir dudas, ¿no? Y recordar emocionalmente también las cosas, el componente emocional, lo que alguna época Graham Greene decía, el factor humano, algo que, mirando incluso hoy, uno capta que el factor humano es muy importante. Esto sí, no es solo políticas públicas, digamos. Exactamente, y por eso es que tú registras, y por eso tú registras en estos cuentos o en estos despachos tantas diferentes emociones para un mismo lugar. Claro, hay de todo, hay cosas, hay miedo, hay alegría, hay esperanza, hay rabia. Hay rabia, hay sexo también, lo que la gente se olvida que también una revolución tiene que ver con erotismo, pero también con quebrar cierta forma de ver el mundo, con ciertas costumbres, desde los pelos, color rojo. O sea, yo siempre he dicho que uno de los motivos que el chico fue tirado al río era porque tenía el pelo rojo, digamos. Eso no aparece en mi libro, pero me refiero que también no cabe olvidarse que toda revolución importante tiene un componente de juventud. Incluso en la Revolución Rusa, quizás la gente, por la foto, por cómo se vestía la gente en esa época, pero claramente algo que tiene mucho que ver, que yo leí hartos libros sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos el año 68, que muchos decían que era el fin del mundo también, era claramente ligado a las drogas, a la juventud, al rock, y claramente algo que nadie ha contado, que me parece muy curioso, y también me ayudó mucho para escribir este libro, es conectarme con la Unidad Popular, donde ahora yo estoy haciendo un curso. De hecho tengo hoy en la tarde mi curso sobre la Unidad Popular, y la Unidad Popular claramente fue también una revolución de jóvenes y valores nuevos con valores antiguos, y con algo de globalización. O sea, como la cultura pop también influyó en la Unidad Popular. O sea, la gente que cree que solo fue algo chileno están equivocados. Ahora, ¿cómo ligas estas cosas con la redacción en páginas
en pocas páginas de determinados sucesos. ¿Qué hace que, por ejemplo, algo quepa dentro del libro? Que yo me haya afectado, creo yo. El libro está hecho desde la emoción. Yo creo que el libro más que nada no es para ti. El libro es mucho para mí. Como pocos libros, yo creo que uno siempre escribe libros para uno, pero más pensando en otros. Pero este era como, me da lo mismo si lo leen otros. Yo quiero hacer una bitácora para recordar para hacer memoria. Yo me doy cuenta que incluso ahora, que estamos como con un día bastante, bueno, hoy no, pero el hecho que haya salido el sol, como que la gente cree que se está acabando la pandemia, ¿no? Entonces uno tiende a olvidar. La gente, por yo creo que por sanidad mental, tiende a olvidar. Cuando la gente dice Chile no tiene memoria, la gente no tiene memoria, también hay algo natural en eso. Entonces traté de hacer un libro que uno me sirviera como contención y me diera algo que hacer durante la pandemia y un poco también durante el estallido, porque yo en el estallido me di cuenta que no podía hacer otra cosa que estar en las redes sociales y viendo tele y no podía, y efectivamente creo que el estallido es algo no menor y algo que va a cambiar muchísimas cosas estéticas. Entonces traté de hacer un libro como para el futuro, no tanto para los otros, pero para mí, para recordar lo que yo sentí en ese momento, porque la verdad es que yo no tengo diario de vida y nunca he hecho un diario de vida y creo que ya no voy a hacer, no tengo la disciplina, y entonces traté de hacer una especie de diario de vida fácil. Entonces, ¿cómo elegir qué venía? No pensando, yo creo, era lo que te llamaba la atención, y no solo hablar de lo negativo, sino de lo positivo siempre, ¿no? O sea, la gente trataba de pensar que el estallido solo fueron cosas espantosas, cuando yo sentí que hubo muchísimas cosas positivas. No tenía el discurso oficial, te diría, Fernando, no sé. Pero yo creo que la emoción es importante y creo que no se ha usado suficiente como elemento. Sí, hay cosas que son bien interesantes en el libro, que es de cómo tú mezclas, esta es una cosa técnica quizás, pero cómo tú mezclas estructura que puede interpretarse de pronto como poesía libre, uh-huh, con prosa, con recuerdos históricos, uh-huh, apreciaciones de personajes reales, porque está lleno, o sea, tiene una cantidad de personajes impresionante. Esto es como casi como, para mi generación, por ejemplo, un remember para atrás de un montón de cosas, digamos. Bueno, gracias. O sea, esa era un poco la idea. Yo creo que uno no solo, en un momento de un antes y después, no solo vive el día a día o el breaking news, sino que uno piensa en cosas del futuro, que es más difícil, complicado, pero diciendo, ¿qué quiero? Preguntas como casi filosóficas que dan vergüenza ajena, ¿no? Pero uno termina sin querer pensando qué quiero, qué necesito, qué es lo que quiero hacer, quiénes son. Bueno, un poco la cita que yo hago de Frank O'Hara, el poeta norteamericano, también muy rupturista, porque creía más en el pop, y decía, en momentos de crisis uno tiene que saber a quién ama, no solo, y eso se refiere solo al amor de familia, de pareja, de amigos, de lealtad, pero también quiénes son los libros que te gustan, quiénes son los actores que te gustan, un poco como hacer un reseteo. Y uno también claramente empieza a recordar cosas del pasado. Y ahí iría la famosa frase que el pasado no está pasado. Claramente, yo creo que el estallido tuvo que ver, incluso la pandemia, ¿no? Con cómo movió la vida y cómo fue la concertación, cómo fue... Bueno, yo nunca viví el periodo de la Unidad Popular, pero claramente, ¿qué cosas? Por ejemplo, palabras como toque de queda, lo fuerte que era toque de queda. Yo siempre me acuerdo que un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro poco leído, que se llama La Desesperanza, que yo creo que es un título errado, de José Donoso, que yo lo estaba escribiendo y lo vi yo en el taller al que yo asistía como un chico. Ese libro ocurría durante el toque de queda de alguien que un exiliado que vuelve a Chile durante Pinochet. Y el título en inglés fue mucho mejor, que se llamaba Curfew, que significa toque de queda. Entonces yo siempre decía, que ganas de algún día escribir un libro o algo, una obra de teatro, no sé, toque de queda, que palabra más fuerte, ¿no? Y ahora uno poco a poco va viendo que toque de queda casi no significa nada, ¿no? Significa lata, significa hasta cuándo van a seguir con él. Y bueno, y básicamente durante la revolución, como le digo yo, la toque de queda para mucha gente no significó nada, porque la gente cuando decía hay toque de queda a las 8 de la noche, bueno, la fiesta continúa. Quizá el sol, cuando se va,
podía insinuar un toque de queda, pero la gente a las 8 de la noche con sol en noviembre no le hacían caso, y ahora el toque de queda perdió valor, incluso estado de sitio, todas esas palabras que para mí y para ti, deduzco, eran palabras que asustaban. Sí, una de las cosas que tú tienes, Alberto Fuyet, como característica, particularmente en los libros que tienen que ver con la cotidianidad, con la realidad, más bien con nuestra idiosincrasia, digamos, con ese tipo de cosas, es que tú utilizas mucho, y en este libro se nota harto, utilizas mucho referencias que tienen que ver con la cultura en general, con la televisión de la época, cuando estaba hablando del pasado, con las canciones más tocadas, con un chascarro que sucedió a una persona y que fue noticia, con columnistas como la referencia que hace bien intensa a Enrique Lafourcade, con cosas que van a separar tus lectores. Por ejemplo, cuando yo leí La caja metálica de Calpani, entendí perfectamente de qué se trataba, pero vas a tener que explicarle a un montón de gente de qué estamos hablando. Bueno, es que el libro tampoco está escrito solo para un target. O sea, me parece que este libro está... A mí me gustaría pensar que yo siempre escribo para todo. A mí me han dicho que yo escribo para alguno, para solo la gente que leyó, solo se crió escuchando la rock and pop. Pero para mí nada, y yo siento que la cultura pop es muy importante. Yo de verdad cada vez más creo, Fernando, que, no sé, incluso una revista como la revista de oposición o la misma época, hasta qué punto a lo mejor no debería haber tenido más páginas de espectáculo y menos de política, porque yo siento que el pop es realmente la voz de la calle, son las cosas que yo digo. Bueno, este libro fue escrito un poco en trance, no recuerdo mucho lo que digo, pero una de las frases que sí yo recuerdo que yo dije, que está en el libro, que me gusta, es como basta con decir que los políticos o la moneda tiene poca calle. Hoy la calle no existe. Entonces, o existe, pero una nueva generación se está tomando la calle. Pero lo que sí es de todos es el pop, y el pop va desde la caja de metal de Calpani hasta canciones de Leonard Cohen, ¿no? Va desde Kira Payún, pero también va hacia los punks, o sea, y yo siento que claramente alguien que quiere, o sea, la gente, los sociólogos, los políticos, los periodistas tienen que tener cultura pop, y yo cada vez más entiendo que la cultura pop, casi de una manera mística o rara, va adelantando cosas, te va contando señales, te va tirando señales. Oye, Alberto, por ejemplo, te cuento un ejemplo. Por ejemplo, yo me crié en que Stephen King era un autor muy famoso, que vendía como bestia. Y el más prolífero que yo he conocido, por lo menos. Saca un libro, saca 4 libros al año, digamos, no sé cómo más. Bueno, y Stephen King ha sido considerado desde el momento que yo tuve uso de razón, digamos, en la universidad o en el colegio, como un escritor de tercera, de cuarta. Básicamente un tarao que le gusta la plata y que escribe estupideces como de terror. Y hoy Stephen King se ha vuelto sin querer el oráculo, o sea, el terror como parte clave de la sociedad, lo no entendible, o sea, la pandemia es algo no entendible, o sea, él escribió de posible Trump, digamos, 30 años antes, o sea, es increíble cómo esas cosas se van. Yo he dicho una frase que la impresión que la gente que vivió, que está conectada a la cultura pop, vivió tanto el estallido como la pandemia con un poco menos miedo que el resto, porque de alguna manera estábamos mejor preparados. Porque que se acabe el mundo, Fernando, o que una sociedad se venga abajo en el cine, sobre todo en el cine de tercera categoría, o en la mala televisión, es algo totalmente normal. ¿Me explico? Sí. En cambio, por ejemplo, una película como Gandhi es algo que no ocurre a cada rato, por lo tanto es muy difícil realmente conectar con Gandhi o con Mandela. Ahora déjame hacerte una pregunta. Conversemos. A lo mejor estoy totalmente equivocado, pero bueno. Oye, déjame hacerte una pregunta en términos de tu confección del libro. Tú, porque yo estoy leyendo aquí algunas páginas y de repente digo, a ver, me imagino a Alberto Fuyet
sentado frente al computador y mirando para arriba, decir, a ver, quiero hablar de Bonanza. Y me empiezo a acordar de Bonanza, y me empiezo a acordar de, qué sé yo, estoy inventando, de Hoss, el guatón Don Blocker, claro, o de Pernell Roberts, qué sé yo. Bonanza no es parte de mi serie, pero yo te podría decir otra y perfecto, la entiendo perfectamente tu... Pero mi pregunta es, ¿tú empiezas a recordar cosas o de pronto dices, ¿sabes qué? Voy a investigar un determinado tipo de cosas? O sea, de repente aparece que está en la roulette, no negándose a dar entrevistas, no hablando, y uno al tiro empieza a pensar en algo que es curioso, por lo que me han contado, en una palabra que se usaba en esa época, en otra época también, Barnabas Collins, vampiros, o sea, sí. Me parece que yo no tengo bien claro que a quién le decían Barnabas Collins en la Unidad Popular, ¿no? No, a Daniel Vergara, que era ministro del Interior de Allende. Perfecto, entonces me parece que hay algunas cosas que se van repitiendo, entonces uno decía, bueno, si esto ya le decían a alguien Barnabas Collins, la idea de ser el poder en la sombra, basta, o sea, digamos, ¿no? Me parece que también hay maneras de, no, yo diría más que investigar, que a veces obviamente investigo, yo veo algo y al tiro se me ocurre lo pop, digamos, la cita, la canción, esto me recuerda tal, pues yo digo, uno está más preparado, uno dice, esto es muy Mad Max, o sea, cuando uno dice, por ejemplo, unas cosas que yo hablo en libros que a mí no me gustó ni El Guasón, y no me gustó mucho las películas de los superhéroes, y algo que sigo más o menos manteniéndolo, pero lo que sí yo creo que tal como un político tiene que equivocarse, o ahora Biden tiene que captar que su discurso solo ayudó a perder latinos, porque los latinos en Estados Unidos uno pensaba que eran naturalmente anti-Trump, y parece que no lo eran, algo que me parece insólito, pero bueno. Se me fue la idea. Pero básicamente es como uno ve algo y al tiro se te viene la imagen o la referencia musical, cinematográfica, televisiva, etcétera. Es más bien, bueno, lo que sí te puedo decir que más que sentarme frente al computador era no podía sentarme frente al computador, y dos, que era tal cantidad de información literaria, y a mí me parecía que yo hace mucho tiempo no había vivido, o quizás nunca había vivido algo tan espectacular, de tantos meses seguidos, de tanta locura, que parece que fuera todo ficción, ¿verdad? Costaba creer que todo esto era verdad, digamos, ¿verdad? Sí, yo te tengo que confesar que leí anoche una serie de estos cuentos, y te tengo que confesar que el que me encantó, lo hice al azar, así, haciendo paz. Me encantó porque me pasa exactamente lo mismo. Es esta y que lo hace muy bien. Es muy cortito, pero es extraordinariamente potente, y yo creo que mucha gente lo va a entender. Es todo lo que tiene que ver con esta tecnología Zoom. Uh-huh. Yo concuerdo 100% con tu párrafo, que digamos que al final esto termina siendo al principio una ayuda para comunicarse, termina siendo una cárcel, termina siendo una cosa oprobiosa, una cosa que tú quieres dinamitar. Y termina no comunicando al final, ¿no? Y termina, claro, no comunicando al final, efectivamente. Y termina también cuando hay, como que en el fondo lo que ocurre con Zoom, que es una herramienta que está hecho es como el aceite de oliva, está hecho para usar en cosas aisladas, pero no como forma de vida, ¿no? Entonces también hemos vivido exageración tras exageración. Ahora, dicho eso, yo creo que hace mucho tiempo estamos viviendo exageración con exageración. O sea, por ejemplo, la idea es que solo hay una noticia al día. Hoy nos damos cuenta que hay muchos frentes, que no todo es Santiago, que no todo... yo creo que mucho tiempo vivimos solo con una noticia. Era como, la noticia al día... o incluso a veces era como en los diarios del domingo, a veces me da risa como diciendo, esta fue la noticia de la semana. ¿Quién dice? Entonces, claro, aquí tendemos a solo abrazar a una sola cosa cuando la cosa es mucho más diversa y fragmentada y loca. Entonces, yo creo que básicamente parte de lo que ocurrió es no ser capaz de entender realmente lo que está ocurriendo. Leer mal. Sí, la otra cosa que me parece muy interesante y que es un género en cierto momento, Alberto,
rupturista, una provocación. Tú mezclas género, pasas de la prosa a una cosa que parece poesía, tienes eres bien Ray Bradbury para determinadas partes con frases cortitas, muy intensas, y de pronto te pegas 3 páginas seguidas sin coma, o con coma. Es bien, en ese sentido, y todo esto, y yo te insisto en lo que a mí más me llamó la atención, todo esto siempre apelando a que el lector tenga que hacer memoria. Bueno, que eso es la literatura y el cine, claro. y o sea, hacerlo más o menos que yo te cuente una historia, o hacer más o menos que yo te entretenga, eso es claramente importante, pero realmente la cosa cambia es cuando uno hace memoria y uno conecta y emociona, y ojalá que la gente pueda cambiar de parecer también. O sea, unas cosas que ocurren con ciertos libros más políticos de ensayo es que el autor te trata de contar lo que él opina, digamos. Aquí lo que yo quiero hacer es que tú cambies de opinión, o recuerdes, o reiteras la opinión, o dudes. Yo creo que dudes, ¿sabes? Sí. Fíjate que, ¿sabes qué me recordó? En un momento dado me recordó esa obra que yo encontré extraordinaria, de Ictus, en su época, que se llamaba ¿Cuántos años tiene un día? Yo creo que no estoy seguro si la vi, pero yo me acuerdo que el Ictus claramente te provocaba. Yo pensé que la vi, sí. Sí, bueno, donde básicamente todo lo que te estaba pasando en realidad era la suma de un montón de situaciones, algunas que percibiste, otras que no te percataste, unas que te fascinaban, otras que detestabas, pero al final la suma y combinación de un montón de factores te tenía a ti como estabas. Claro, un poco eso es como multiplicidad, ¿no? Varios planos al mismo tiempo. Que también ocurre cuando la gente, unas cosas que yo no quería hacer este libro más adelante, en 20 años más, como si me voy a escribir un libro sobre lo que pasó en octubre del 19, porque uno va perdiendo los filtros naturales, Fernando, te hacen creer que, por ejemplo, que la dictadura solo fue represión, que no hubo humor, no hubo fiesta, no hubo pololeo, sí. No hubo... y aquí también, en la misma estallido, hubo cosas cómicas, hubo cosas atroces, hubo cosas que te daban miedo, otras cosas que te daban lata. La pandemia, como dices tú, pasamos del terror más absoluto a la lata más absoluta. Y también ven las contradicciones, o sea, como una ley de cosas que uno dice, esto, un escritor de primera línea no se atrevería a hacerlo. Que el Guasón sea la película que nos pautea y no Raúl Ruiz. Que los superhéroes, que se han mirado en menos, terminan siendo la iconografía visual de la primera línea. Que la primera dama se vuelva una figura pop, digamos, con alienígenas, ¿cachai? Sí, que la palabra roto pasó a un cuarto plano y pasó la palabra, como diciendo, el otro ahora es alguien que vive en otro planeta. O sea, Papelucho y el marciano, o sea, muy fascinante todo. Sí, después, a mí me gusta esa parte de tu desprecio sofisticado por la lógica del superhéroe. Hay una serie en Amazon que se llama The Boys, no sé si la has visto. No la he visto, que está en plata. Tienes que verla, te va a gustar, porque es justamente una organización de personas para desenmascarar a estos superhéroes, todos con grandes poderes, pero que funcionan como un grupo que chantajea a los distintos gobiernos para que les den plata, los corrompen, para que les den recursos, plata y todo, si no, ellos no salvan a la población, se hacen los tontos. Está bueno. Entonces, es muy entretenida. Yo reconozco que yo, quizás por yo que me siento más pop y me siento más de la calle, yo me di cuenta, ahora no por eso te voy a mentir, decir que a mí me fascinan las películas superhéroes, no, y que el Guasón me parece una obra maestra, no, pero lo que yo sí me equivoqué fue no entender lo que provocaba y lo simbólico de lo que uno podría llamar el género, ¿no? Como películas, sí, claro, que están hechas para ganar plata, que vienen de los comic books, y yo creo que, claro, me di cuenta que la gente al final, a lo mejor están esperando el superhéroe que los salven, o ellos quieren ser superhéroes y por eso van a la calle. Uno no entiende mucho por qué la gente incluso sigue yendo a la calle, ¿no? Y claro, yo creo que los motivos es porque sentirse que ellos también pueden alterar
el futuro, y eso puede ser muy poderoso, digamos. Yo siento que mi armas son la letra, digamos, ¿no? Las palabras, digamos. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, el libro se llama Despachos del Fin del Mundo, su autor Alberto Fuguet, ya está fresquito y se van a entretener mucho. Particularmente, te tengo que decir una cosa así. Dime. Creo que sí que tiene algún sesgo el libro, es un sesgo de edad. A todos les va a gustar porque se lee muy bien, se lee bueno, tú tienes muy buena pluma y todo lo demás, pero a quien le va a fascinar es a una generación que probablemente vio sus primeras series de televisión en blanco y negro y que de pronto empezó a ver cómo cambiaban las cosas y la familia Robinson era pero extraordinaria en Perdidos en el Espacio, y los Picapiedras pasaban a ser una cosa fundamental. Y los supersónicos, estamos viendo el mundo de los supersónicos, serie que no era muy mirada, que no triunfó tanto como los Picapiedras. Sí, y sin embargo era muy, muy entretenido los supersónicos también. Alberto Fuguet, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me encanta, un honor, Fernando, me encanta lo que tú haces, creo que es un gran momento para estar atento y estar escribiendo, analizando y simplemente aclarar que el fin del mundo tampoco implica fin, pero también al tiro significa también comienzo. O sea, la gente creo que es clave no enfrentarse a todas las cosas que ocurren con miedo. Me parece que el miedo es paralizante y asusta. ¿Verdad? Muchas gracias, Alberto, que te vaya muy bien. A ti, Fernando, encantado. Buenísimo día. Chao. Y a todos ustedes, tengan un muy buen día. Pasan cosas hoy día, se está moviendo el suelo, así es que atento, esperemos lo mejor. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.